Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que súper bien y con muchas ganas de aprender. En este video les voy a hacer un resumen cortito de lo que hemos visto, específicamente de la primera unidad o área temática que aparece en el temario de la prueba de transición, que ya vimos en un video anterior. Bien, en esta unidad se llama Estado, Nación y Sociedad Burguesa en Europa y América en el siglo XIX. Bien, y esta unidad contiene tres contenidos distintos: el liberalismo y las ideas republicanas, los burgueses y la idea de Estado-Nación. El primer contenido habla del liberalismo y las ideas republicanas que surgen en el siglo XVIII y XIX, en Europa. Bien, pero para poder comprenderlo hay que explicar algo que pasa unos años antes, que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa como tal no está incluida en la prueba de transición, pero es necesario que la conozcamos y que sepamos de qué se trata para poder entender las ideas de la Ilustración, bien, y las ideas del liberalismo. Entonces, chiquillos, la Revolución Francesa ocurre en 1789, y fue la máxima expresión de las ideas de igualdad y libertad en la Europa de la época. Por lo tanto, chiquillos, la Revolución Francesa fue una expresión enorme de lo que era la igualdad, la libertad y la fraternidad, buscando la igualdad del hombre, buscando la libertad en todos sus sentidos y buscando la fraternidad entre todos los hombres. Ideas que surgieron de pensadores como Voltaire, Rousseau y Montesquieu. Durante la Revolución Francesa se derroca al rey francés, bien, y se establece una república. ¿Qué estaba pasando antes de esta república, chiquillos? Existía una monarquía absoluta, es decir, un rey que concentraba todos los poderes del Estado en su sola persona. Bien, la revolución acaba con todo este antiguo régimen y establece un nuevo sistema de gobierno, que no duró mucho lamentablemente porque después de un tiempo aparece Napoleón. Sin embargo, chiquillos, a pesar de esto, fue un ejemplo de cómo el liberalismo y las ideas republicanas podían triunfar en el continente. Ahora bien, chiquillos, ¿qué es el liberalismo? El liberalismo es una doctrina política, económica y social que defiende la libertad del individuo y la limitación del poder del Estado, en todo sentido, el Estado político y el Estado económico. Es decir, es el ideal de libertad absoluta, tanto para la persona como para el Estado y la economía. Este liberalismo llevó a que florecieran ideas relacionadas a la república, es decir, un sistema de gobierno completamente distinto a la monarquía absoluta que reinaba en ese periodo. Buscaba la existencia de una división de poderes, como lo había planteado Montesquieu, ejecutivo, legislativo y judicial. Asimismo, postulaba la necesidad de una constitución, de una igualdad jurídica y la existencia de una soberanía popular, es decir, que el pueblo tuviera el poder mediante la elección de sus representantes. Estas ideas florecieron en Europa cuando los reyes intentaron volver a la monarquía absoluta luego de la Revolución Francesa con lo que se llamó el Congreso de Viena. Bien. Sin embargo, los pensadores de la época no estuvieron muy de acuerdo con este Congreso de Viena y no lo hicieron tan fácil para ellos tampoco. Bien. Por lo que, chiquillos, se organizaron una serie de oleadas revolucionarias que atravesaron el continente en 1820, 1830 y 1848. 3 oleadas revolucionarias, chicos, en Europa. Logrando, chiquillos, al final de todas estas revoluciones, que las ideas liberales y republicanas se expandieran y asentaran en distintas zonas europeas. Ahora bien, ¿quiénes eran los que llevaban a cabo estos cambios y expandían estas ideas como pólvora? Una clase social importantísima, la burguesía, de quienes vamos a hablar un poquito a continuación. Los burgueses fueron una clase social que nació en la Edad Media. Con el tiempo fueron asentándose como los encargados de la banca, de las industrias, siendo los empresarios que movían la economía y toda la actividad comercial. Este grupo era bastante heterogéneo, es decir, no eran todos iguales dentro del mismo grupo. Estaban divididos en distintos escalones, bien, desde los más adinerados hasta los menos favorecidos, que trabajaban para los más adinerados, por supuesto, bien, incluyendo un grupo intermedio que eran los universitarios, abogados y médicos. Entonces, conociendo esto, chiquillos, ¿por qué son importantes los burgueses? Porque fueron la clase social que movilizó los cambios durante el siglo XIX. ¿Liberalismo? Los burgueses comienzan a expandirlo por Europa pues estaban de acuerdo con sus ideas económicas y políticas. Las ideas republicanas también ellos las apoyaron porque les convenía un sistema político liberal para poder llevar a cabo todas las modificaciones que ellos tenían en mente en el sistema económico. Los burgueses, chiquillos, también fueron los impulsores de la revolución industrial, debido principalmente a su gran espíritu innovador y el valor que le daban al trabajo y a la iniciativa individual.
Entonces, los burgueses, como la clase dominante del siglo XIX, llevaron a cabo las transformaciones que se vivieron durante ese tiempo. La modernización de los estados, la aplicación del capitalismo a la economía y los avances tecnológicos fueron, chiquillos, el motor del cambio del siglo XIX. Y estos cambios, aplicados e impulsados por los burgueses, fueron la base de una nueva forma de ver la política, una forma de ver los estados, de concebir los estados. Y nace un nuevo concepto que es el concepto de Estado-Nación. Bien, para entenderlo, chicos, tenemos que saber lo que es un estado. Un estado, bien, es esta unidad política que está compuesta por varios aspectos. Aspectos como el territorio, la gente que habita ese territorio, bien, la soberanía nacional, la constitución y varios otros aspectos que se unifican para crear un estado. Bien, el liberalismo, chiquillos, y las ideas republicanas y los burgueses llevaron a concebir la nación, es decir, esta agrupación humana con características comunes, como la base de todo estado. Es decir, todo país que tuviera un estado debía tener una nación. Bien, y esta tenía muchísima importancia en el establecimiento de los límites políticos y de la política en general. Entonces, chiquillos, ¿qué eran los estados-nación? Eran la concepción de que la nación, es decir, esa agrupación humana con costumbres, idiomas y cultura común, era la base de todo estado. Por eso mismo, chiquillos, nacen movimientos como el nacionalismo, que buscaban exaltar el sentimiento de unidad de esa gente que tenía las mismas costumbres y querían hacer coincidir, chiquillos, las fronteras políticas con ese grupo de gente, bien, con esa comunidad nacional. El nacionalismo, chiquillos, por supuesto, tuvo sus efectos, tanto positivos como negativos, bien, en Europa y América Latina. En Europa se dieron casos de movimientos de unificación, es decir, unieron territorios, bien, como fue el caso de Alemania e Italia, que gracias a que tenían población que tenía características comunes, una nación muy fuerte, tuvieron que unificarse territorios para formar lo que más adelante sería conocido como el reino germano, bien, el reino alemán, y lo que sería Italia. Bien, mientras tanto, chiquillos, en América Latina se dieron movimientos de separación o separatistas, que nosotros los conocemos como movimientos de independencia, bien, de estos países en América Latina que buscaban separarse de la monarquía española. El nacionalismo, chiquillos, este movimiento que exalta el sentimiento de pertenencia a una nación, llevó a que se crearan nuevos estados-nación en el mundo, bien, especialmente en América. Todos ellos basados en las fronteras políticas de un estado que tenían que coincidir con la población que habitaba en ellas. Bueno, chiquillos, eso fue el resumen de la primera área temática que vimos este año. Espero les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!